Estimados estudiantes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos en este programa preparado y acreditado por el Departamento de Estudios Islámicos en Castellano de la Universidad Internacional de América Latina. Estamos en la materia de Árabe Multiuso 1, lección número 5. Hoy vamos a terminar con el alfabeto árabe. Vamos a estudiar algunas últimas letras en el alfabeto y vamos a terminar las letras del alfabeto árabe. Empezamos hoy por dos letras que están un poco parecidas en la manera de escritura, pero están muy diferentes en la pronunciación. Vamos con la primera letra, que es fa, fa, fa. La primera letra es fa, 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 como la F española. No hay ninguna diferencia. Solo con la pronunciación de la vocal corta, fatha, será fa, fa, fa. Con la vocal corta, kasra, será fi, fi, fi. Con la vocal corta, dhamma, será fu, fu, fu. Entonces, las tres pronunciaciones de la letra fa son fa, fi, fu. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se escribe la letra fa en posiciones inicial, media y final de la palabra. Y empezamos, como de costumbre, con la posición inicial. Esa es la letra en la forma aislada. Pero para empezar, quiere decir, si voy siguiendo esa misma dirección en toda la escritura árabe, entonces voy a empezar con la F, con la fa, y a continuación las letras vienen a la izquierda. Entonces hay que hacer algo así, que hay que quitar la mitad de la letra fa, así, para poder empezar una palabra con esa letra. ¿Cómo? Fil, 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 fa, fil, fa, kasra, fil, fil, posición inicial de la palabra. Para ver la posición media de la palabra, también será así, pero con una diferencia. Posición media. Así es la posición inicial. ¿Qué hago en la posición media? La posición media quiere decir que hay una letra que va a terminar y empezar la fa y luego seguir. Y así será la fa. Fa. Entonces, eso no puedo empezar así. No puede. Con la F media, así, y la F inicial, así, entonces, en la palabra hafla,
se escribe así, pero ese no muy abajo así, solamente así. La palabra hafla, hafla, hafla. Tengo la F y que tiene sukun, hafla, hafla. Así con la F de forma media. El círculo, como lo veo diferente, abajo a la línea, muy abajo a la línea, muy abajo, pero este arriba, arriba. Este es junto y justo a la línea, pero este es arriba de la línea. Así es la línea y el círculo de la F o de la F es más arriba, en posición inicial. También en posición final será lo mismo como esa. En posición final, por ejemplo, cuando digo ظريف, ظريف, ri, y cuando viene la F o la F, ظريف, ظريف. ¿Qué veo? Veo que es como esa. El círculo está a la línea. El círculo de la F, de la F está a la línea, pero termina como la posición aislada. Termina como la posición aislada. Así, cuando digo aquí fil, entonces tengo las tres posiciones de la fe. Fe inicial, fe media, fe final. Fe inicial, fe media y fe final. Ahora puedo escribir la fe según su posición en la palabra, si es inicial, media o final. Fe fatha, fe, fe kasra, fi, fe dhamma, fu. La letra siguiente es un poco parecida a la fe, pero la pronunciación es muy distinta. ¿Cuál es la letra? La letra es qaf. Hay muy gran diferencia entre la fe, la pronunciación, y la qaf en la pronunciación, claro. Así se escribe de una manera aislada la qaf. Qaf, qaf, qaf. Se escribe así. Qaf. Y luego poner los dos puntos. Qaf, qaf, qaf. La qaf cuando se pronuncia qa, entonces tiene fatha, dhamma o kasra. Tiene fatha. Qa, qa, qa. Pero si la qaf tiene kasra, la voy a pronunciar qi, qi, qi. Y si la qaf tiene dhamma, la voy a pronunciar qu, qu, qu. Entonces, como las pronunciaciones de la fe, fe, fi, fu, también las pronunciaciones de la qaf, qa, qi, qu. Muy bien. Se escribe de manera aislada
así. Un círculo muy pequeño y luego semicírculo grande y los dos puntos arriba del círculo pequeño. Pero si queremos empezar la palabra, con la letra Qaf, no la vamos a dejar así. Necesitamos cortar la segunda mitad, esa, hasta aquí, de la Qaf. Ahora la letra Qaf está preparada para empezar nuestra palabra. Por ejemplo, si tenemos la palabra qamh, 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 qa tiene aquí fatha, sería qamh. Y así empezamos la letra Qaf. De esa escritura empezamos con la letra Qaf, la palabra qamh. Bueno, como la letra Fa se escribía dentro o en posición media, así, ¿no? Era Fa con un solo punto. Ahora con la Qaf se escribe de la misma manera en posición media, pero, claro, con dos puntos. Muy bien. Ejemplo, faqir, 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 faqir. Empezamos con fa, si todavía estamos de acuerdo con la fa, si todavía acordamos la fa inicial, y la qaf media, fa inicial, qaf media, ya y ra. Hemos estudiado todas estas letras, entonces sería faqir, faqir, faqir. Y así se escribe la qaf media como la fa media dentro de la palabra. La misma manera, no hay diferencia. Ahora, para regresar a la qaf final, voy a devolverla la última parte, el semicírculo grande, de nuevo. Como por ejemplo, la palabra laq, la segunda, ahora tengo dos qaf. La primera, como la primera, de posición media, y la última, de posición final. Laq. Esa palabra tiene dos qaf. La primera, posición media, y se escribe como la posición media. Y la segunda, posición final. Posición final. Entonces, como hemos visto, la qaf, ¿cómo se pronuncia? Con fatha, qa, con kasra, qi, con dhamma, qu. También hemos visto cómo se escribe la qaf en posición inicial, media y final. Ahora vamos a estudiar la siguiente letra del alfabeto árabe, que es un poco relacionada con la letra qaf, pero no en la manera de escribirse, en la escritura, sino en la pronunciación. Hemos acordado que hay algunas letras que tienen relación entre sí. Una es enfática mientras otra es aguda.
como la sin, sad y la ta, ta y la del, dad. Ahora esa letra se considera más aguda que la qaf. Si consideramos la qaf como la forma enfática, entonces la letra que vamos a estudiar ahora es la letra más aguda desde el punto de vista de pronunciación. Comparándola con la qaf es muy aguda porque se pronuncia kaf, 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 qaf, kaf, qaf, kaf. ¿Cómo se escribe la kaf? Como la alef y luego así. Kaf, kaf. De nuevo, ¿cómo se escribe la kaf? Como la alef, de arriba a abajo, luego de derecha a izquierda, luego esta señal. Kaf, kaf. Claro que esa es la forma aislada de la letra kaf, kaf. Pero antes de ponernos a estudiar los diferentes lugares donde se puede encontrar la kaf dentro de la palabra, hay que estudiar la pronunciación. Kaf fatha, ¿qué sería? Ka, ka. Kaf fatha, ka, ka. Kaf kasra, ki, 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 ki. Kaf dhamma, ku, 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 ku. Entonces, como de costumbre, kaf, fatha, ka, kasra, ki, dhamma, ku. Muy bien. Ahora ya sabemos la diferencia de pronunciación entre kaf, ka, kaf y qaf, qaf. Muy bien. Ahora vamos a echar un vistazo de la manera de escritura de la kaf. Ya hemos acordado que la kaf así es la forma aislada. Pero la kaf tiene otra forma para que esté dentro de la palabra, en posición inicial y media. Así se escribe aislada y en posición final. Pero en posición inicial y media se escribe así. Kaf, 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 kaf. Como la del y luego poner esto. La he separado así para que sepamos que es como del y una línea como la alef, pero un poco inclinada. Pero la mejor manera de escribirla es así. Kaf, kaf. Entonces sería así. ¿Está bien? Escribir la kaf así me sirve para iniciar la palabra y para estar en lugar medio dentro de la palabra. Como vemos en el ejemplo, la palabra kilo, 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 se escribe así. Muy fácil, ¿eh? Kilo.
kilo. La kaf aquí tiene fatha, kasra o damma. Kasra, muy bien. Kilo. Kilo. Muy bien. Y en posición inicial se escribe así. Luego, tengo la posición media. Como la palabra aks. 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 Se escribe en posición media la kaf de la misma manera que la hemos escrito en posición inicial. Aks. Entonces, posición inicial y posición media, la misma manera. Pero en posición final, ¿cómo la voy a escribir? Como koshk. 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 En koshk tengo dos letras kaf, como vemos. Una inicial, koshk, y otra final, koshk. Koshk. Y la final tiene la misma forma de la aislada, la forma ideal de la kaf aislada, así en la posición final, así en la posición inicial y así en la posición media de la palabra. La letra siguiente es la letra lam. Lam. ¿Cómo se escribe la letra lam? Como la alif y la kaf. Lam. 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 Esa es la letra lam, como la L en español. Lam fatha, la. 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 Lam kasra, li. 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 Lam dhamma, lu. 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 Entonces, la pronunciación según las vocales cortas será le, li, lu. Muy bien. Ahora, como ya hemos visto cómo se pronuncia la lam, es muy fácil como la L, vamos a ver cómo se escribe la lam en las tres posiciones que tengo en la palabra. La voy a dejar así para que esté de posición final, aislada como final. Lo mismo como la letra kaf, aislada como final. Lo mismo como la letra qaf, aislada como final. Y lo mismo como la letra fa, aislada como final. Entonces, todas las letras que hemos estudiado en esa clase hasta ahora, posición aislada, final, parecidas, posiciones inicial y media parecidas. Entonces, ¿cómo voy a empezar una palabra con la letra lam si esa forma es para la forma aislada y inicial y final de la palabra? Entonces, se empieza la palabra con lam así. Lam.
en la línea, no es bajo la línea. Por ejemplo, la palabra la'iba. 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 Quito esta parte. Quito esta parte. Así. Para que esté así. La'iba. Empiezo con lam sobre la línea y luego sigo con las otras letras siguientes. Y también, claro, en la pronunciación, la'iba tiene fatha. La'iba. Bueno, en posición media de la palabra, ¿qué forma tendrá? Si tengo la palabra kalima, 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 kalima. Así se escribe la letra lam en posición media de la palabra. Kalima, lo mismo. Y tiene una pronunciación baja con kasra, li, kalima. Entonces, así se escribe la letra lam en posición media y en posición inicial. En posición final, como la aislada, por ejemplo, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Aquí la lam tiene fatha, kasra o dhamma. Fatha. Muy bien. Fa'ala. Fa'ala. Entonces, esa es la posición final de la letra lam y así se escribe fa'ala. Kalima, la lam está en posición media y hemos visto la posición inicial. Así, la letra lam se pronuncia como la L con fatha la, li, lu, con fatha la, con kasra li, con dhamma lu, y hemos visto también cómo se escribe en las tres posiciones diferentes dentro de la palabra. La letra siguiente es la mim. Mim. ¿Cómo se escribe la mim? Se escribe así, de dos modos o de dos maneras distintas. Así, mim, mim, o así, mim, mim, y las dos son correctas. Mim, como la M española, no hay ninguna diferencia. Claro que si ponemos fatha sería ma, 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 y si ponemos kasra sería mi, 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 y si ponemos dhamma sería mu, mu, mu. Entonces, claro, tengo ma, mi, mu. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo sobre la manera de escribir la mim en posición inicial, media y final. En posición inicial, ¿qué voy a hacer? No puedo empezar la palabra teniendo esa raya muy abajo.
Entonces, la voy a quitar. Voy a quitarla. Así puedo empezar la palabra. Y claro que ya no tiene ningún vocal corto o ninguna vocal corta. Entonces, voy a escribir la palabra empezando con mim. Digo madrasa. 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 La mim con fatha. Madrasa. Así empiezo con mim. Madrasa. ¿Cómo voy a poner la mim en posición media dentro de la palabra? Vamos a ver la misma mim que tengo y voy a ponerla en posición media. Entonces, en la palabra al-Maghrib. 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 Al-Ma. Posición media. Ma. Lo mismo como la posición inicial. Ahora, con la última posición, la posición final. La posición final de la palabra. ¿La voy a dejar así, en posición final? No, no puedo. Hemos dicho que la mim tiene de posición final la misma manera de la posición aislada, como todas las letras anteriores. Entonces, va a regresar a su raya hacia abajo. Mim. Entonces, digo Karim. 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 La mim tiene la posición final de la misma forma de escritura como la posición aislada de la mim, y así hemos explicado las tres posiciones de la letra mim, inicial, media y final de la palabra, también aislada, claro, y las tres maneras de pronunciación de la letra mim, con fatha, ma, con damma, mu, y con kasra, mi. Y es muy semejante a la letra M española. Ahora vamos a explicar otra letra del alfabeto árabe, que es la nun. 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 La letra nun, semicírculo, punto. Ya tengo la letra nun. Claro que esa es la forma aislada de la letra. Nun. Nun con fatha. Ne. Como la N, claro. Ne. Ne. No, na. No hay na. Es ne. Ne. También sonriendo, lo mismo. Todavía estoy sonriendo hasta la muerte. Ne. Ne. Con kasra. Ni. 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 Y con damma sería nu. 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 Entonces, con fatha ne, kasra, ni, damma, nu. Esa es la forma aislada de la letra. La voy a poner y a dejar así, porque también, siguiendo la misma manera que hemos visto
a lo largo de las letras de esa clase, la forma aislada es parecida a la forma final de la escritura de las letras de esa clase, digo. Y la posición inicial y media son parecidas también. Entonces, para empezar la palabra con la letra nun, ¿cómo voy a empezarla? ¿Cómo voy a escribirla? La voy a escribir así. Nun. Nos acordamos de la B. Nos acordamos de la T. Nos acordamos de la C. Nos acordamos de la Y. Y nos acordamos de la nun. De la misma manera, así. Pero, por ejemplo, hay que terminar con alef o algo, porque esa manera de la escritura de la nun no es la final. Entonces, se escribe con la B, T, C y E conectadas, la nun que empieza la palabra y la nun que está en medio de la palabra. Como vamos a ver en el ejemplo siguiente, la palabra namla. 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 Empiezo la palabra con la nun. Nun, namla. De la misma manera de esas letras conectadas ya explicadas antes. Y la nun aquí tiene fatha, entonces sería na, namla. De la misma manera de escritura de la nun inicial, la nun media también tiene la misma manera. Como por ejemplo, la palabra kanaba. 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 Kaf, nun, ba. Kanaba. Y ta marbuta, todavía no la hemos estudiado. Kanaba. Kanaba. Posición media, lo mismo, igual como la posición inicial. Entonces me falta la posición final, que sería como la posición aislada. Vamos a ver la palabra thaman. 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 La palabra thaman tiene posición final de la nun y se escribe como la posición aislada de la nun, thaman. Entonces, veo que tengo la posición inicial y media, se escribe de la misma manera, la posición inicial y media se escribe de la misma manera, y la posición final se escribe así, como la posición aislada. Esa es la letra nun, pronunciación ne, ni, nu, escritura media como la inicial, final como la aislada. La siguiente letra es la letra he. He. Y es una letra muy famosa y también muy chistosa. Vamos a ver cómo es eso. La he, ¿cómo se escribe? La he tiene diferentes maneras de escritura. La he. He. Voy a escribir todas en una sola palabra, con letras de he nada más.
Por eso digamos que la letra H es la letra más chistosa del alfabeto árabe. Empezamos H. Entonces, así se escribe en la posición inicial de la palabra. H. Y luego H. Entonces, así se escribe en posición media de la palabra. También H. Otra manera de la escritura de la letra H en medio de la palabra. Y luego la posición final H. Entonces tengo 4 H en esa palabra. Posición inicial, una sola forma. Posición final, una sola forma. Y posición media, 2 formas o 2 maneras. Aún esa es la más famosa. ¿Por qué digamos que es chistosa? Ya tenemos ja, 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 como si fuera alguien riéndose. Ja, 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 ja. Vemos que la letra H es muy destacada dentro del alfabeto árabe por las diferentes formas y maneras de su escritura. Ahora vamos a dar ejemplos sobre la escritura de cada posición. Por ejemplo, la palabra hatif. Hatif. Esa es la H. Hatif. 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 Pero esa es un poco diferente. No la queremos diferente. Entonces la queremos así. Hatif. Así es mejor, ¿no? Hatif. H inicial. Bueno, la H media en la palabra mihna. 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 Posición media. Mihna. Y posición final. Kitabuh. 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 O si la queremos pronunciar más y con más detalle, entonces kitabuhu. 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 Esa es la posición inicial, la posición media y la posición final, como vemos aquí en el ejemplo. Claro, la pronunciación de la H, según la posición de la vocal corta, si es fatha, kasra o dhamma, sería H fatha, H, 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 H kasra, hi, 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 H dhamma, hu, 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 he, hi, hu. Esa es la letra H del alfabeto árabe y la letra siguiente es la letra waw, waw, waw. La letra waw se escribe así. Waw. Waw.
Esa es la forma de la letra waw. Waw. La letra waw es como la letra U o como la letra W en el idioma español, pero se diferencia entre esas letras con, claro, la escritura y también con las vocales cortas que tiene. Si ponemos la vocal corta fatha, entonces sería wa. Si ponemos la vocal corta kasra, sería wi. Y si ponemos la vocal corta dhamma, sería wu. Entonces tengo wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se escribe la waw en posición inicial de la palabra. La palabra walad. Aquí veo la waw. La waw empieza la palabra sin diferencia entre la waw inicial y la waw aislada. Entonces, la waw es diferente de las todas letras que ya hemos estudiado hoy en esta clase, porque la waw aislada es parecida a la waw inicial y a la waw media y a la waw final. La waw tiene la misma forma de escritura en las tres partes de la palabra. Esa es walad. Vamos a ver otra palabra donde la waw tiene posición media, que es suq. La waw aquí tiene posición media y lo mismo, la misma manera de escritura. A ver, la última palabra con la waw en posición final, ¿qué sería? Al-jaw. Ahora la waw tiene posición final y es lo mismo como hemos visto si tiene posición inicial, media o final de la palabra. Esa es la letra waw con sus pronunciaciones wa, wi, wu y con sus posiciones inicial, media y final de la palabra. Con esa letra terminamos nuestra clase de hoy y también terminamos las letras del alfabeto árabe. Hoy hemos estudiado la letra fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw. Y con esa letra terminamos el alfabeto árabe. Os agradezco mucho a su atención y felicitaciones por estar ahora en el nivel de leer toda la escritura árabe a lo largo del curso, dependientemente o dependiendo de nuestras reglas que hemos puesto juntos. Muchas gracias y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.